Bueno, le damos la bienvenida a todos, a todas. Hoy vamos a estar haciendo un encuentro de introducción teórica del contextualismo funcional, la dimensión filosófica de la ciencia contextual conductual. Y tenemos el agrado de recibir a la doctora María José Lamy Hernández, agradecerte nuevamente por el compromiso, la disposición y la generosidad de brindarnos un encuentro tan valioso. Así que, bueno, vamos a presentarte. Majo es doctora en psicología, directora del Instituto de Psicoterapia Conductual Contextual, docente en la Universidad Católica de Santiago del Estero y presidenta del capítulo argentino de la ICBS entre 2022 y 2024. Así que bueno, sin más preámbulo, te damos el lugar para que puedas brindarnos este encuentro. Y nuevamente muchas gracias a todos también por el compromiso de sumarse. Buenísimo. Bueno, muchas gracias al board y a todo el chapter argentino. Y bueno, yo no sabía que esto era una clase y lo había planteado como una charla, así que voy a... Algo he traído, pero vamos a charlar un poco, ¿sí? Está bien, está bien. Eh, Vamos a charlar un poquito. La idea es estar hasta las y cuarto, 20, 15, 20, 30, así da lugar a que compartamos algo y no solamente me escuchen a mí. ¿M? Así que también la idea, si es cómodo para ustedes, interrumpen, preguntan, dan comentarios, no necesariamente preguntas, si quieren comentar algo. La idea que voy a compartir hoy es el paradigma del contextualismo funcional. Obviamente que esto es epistemología, entonces es bastante por ahí un poco tedioso, entonces lo que he hecho es hacerlo un poquitín más bajado, más práctico, para no irnos mucho a filosofía de la ciencia, porque sé que no convoca tanto, pero sí como plantear un paradigma epistémico diferente tal vez a lo que tal vez muchos, no sé, aquí me van a contar ustedes los estudiantes desde dónde principalmente reciben la formación, pero tradicionalmente en Argentina ha sido psicoanálisis o como vanguardia terapia cognitivo-conductual, ¿no? Una cosa así. Entonces, tal vez este paradigma es distinto, ¿no? Por no decir tal vez hasta disruptivo, porque a veces nos cuesta pensar desde este paradigma filosófico. Y la idea es compartirles por qué sufrimos y comprender el malestar humano desde el contextualismo funcional. De hecho, esta es una clase, la he adaptado bastante, pero es una de las clases que yo les doy a mis alumnos en cuarto año de la carrera de psicología en la universidad aquí. Así que es más bien dirigido a cuarto año de la carrera. ¿No? Así que si quieren ir aportando, profundizando, ahí estamos. Muy bien, vamos a continuar. La idea es en el encuentro de hoy poder comprender el origen del sufrimiento humano desde las perspectivas de las terapias contextuales. Principalmente voy a hablar de ACT, introducir en el paradigma filosófico del contextualismo funcional, que no es muy fuerte la epistemología de la ciencia, pero me interesa saber desde dónde nos paramos hasta en la clínica, ¿no? Después tiene muchas variantes. Yo me voy a enfocar más que nada en la implicancia en la clínica, porque hablo desde ACT, que es una intervención terapéutica, la terapia de aceptación y compromiso, y bueno, cómo esto impacta en la clínica. No lo he puesto en las diapos, así que se los digo. Me he basado principalmente en el libro de Hayes Strousel Wilson de terapia de aceptación y compromiso. El capítulo 2 es el que habla de esto. Bueno, y para empezar vamos a jugar un ratito utilizando nuestra imaginación. Bienvenidos. Llegamos a un planeta que se ha descubierto nuevo. Al planeta le vamos a llamar al nombre que quieran. Si alguno quiere ponerle un nombre, puede ponerle el nombre por chat o por lo que sea. En este planeta hay una característica muy particular, ¿sí? Hay vida en ese planeta, es un nuevo planeta. Las experiencias como las experiencias emocionales como enojo, culpa, tristeza, angustia, ansiedad, miedo, ¿no? Ese tipo de experiencias emocionales en este planeta no son negativas, no tienen una connotación negativa, no son malas, no son negativas, simplemente son.
¿sí? Imagínense un planeta en el que la experiencia emocional de tristeza, angustia, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, si me pueden decir más, me las dicen, ¿no? De las que en nuestro planeta popularmente están conocidas como feas, desagradables, que se sienten feo. En este planeta, que no tiene nombre todavía, son neutras. Son, directamente son. Son son bien recibidas, ¿sí? Y ahora pensemos juntos, ¿no? Vamos a pensar juntos cómo se relacionarían las personas, ¿no? Cómo vivirían las personas en este planeta, que no tiene nombre aún, en el escenario en el que las emociones difíciles, como estas que he mencionado, si se acuerdan, alguna más me dice, o emociones difíciles o malas o desagradables, son bien recibidas. ¿No? Imagínense en un planeta en el que dice, ay, che, hoy siento re mal, estoy como triste. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Tristeza, ¿no? Como todas las emociones son así de recibidas. No sé si con ese entusiasmo, pero, oh, ay, tengo una culpa, tengo aquí una cosa. ¡Ay, culpa! ¡Qué lindo! Le hagamos lugar a la culpa. ¿No? Imagínense cómo nos relacionaríamos o cómo se relacionarían las personas en este escenario. ¿Cómo vivirían las personas en este planeta? ¿Cómo cambiaría la manera en que las personas buscan ayuda psicológica? Nosotros como psicólogos, ¿no? ¿Cómo haría, cuando una persona en la cual la ansiedad sea bienvenida, en un planeta en el que la ansiedad es bienvenida, cuándo y por qué y cómo buscaría ayuda psicológica? ¿No? ¿Qué llevaría a las personas a buscar ayuda psicológica en este planeta? ¿O nos moriríamos de hambre y seguiríamos trabajando aquí en el planeta Tierra? ¿No? ¿Qué nuevos desafíos en términos de salud mental aparecerían en este nuevo planeta? ¿Algunos se animan a responder? ¿Qué se entendería por sufrimiento en este nuevo planeta? ¿O qué haría que el sufrimiento persista, incluso cuando intentamos resolverlo? ¿A qué llamaríamos sufrimiento en un planeta en el que las emociones difíciles o malas son bien recibidas? Me encanta lo que estás haciendo, me parece súper original. Yo pienso en sensaciones físicas, quizás más que en emociones. Voy a jugar más juego un poco. Genial, genial, me encanta que te copes, Caro, buenísimo. Sí, yo adhiero a lo que decía Caro, para mí lo ligaba más a una cuestión que era fisiológica. Eh, lo pensaba por ahí, y sí, los psicólogos tendrían un gran problema laboral. Ujú, no tendríamos tanta demanda. No, creo que, no sé si tengo el dato, seguro Manu la tiene, el dato de cuántos argentinos per cápita hay cuántos psicólogos hay per cápita en Argentina, que es uno de los países que más Hay psicólogos tiene. 120.000 psicólogos, la mayoría residen en Capital Federal. El 70% se dedica a la práctica clínica y de ese 70%, más de la mitad hace psicoanálisis. Justo ayer estuve chusmeando eso. Genial, Caro, genial. Buenísimo. Ajá, ajá, ah. Muy bien, o sea que en este planeta los números cambiarían. Ujú, ajá. Francisco, vos me decías más, como, adherías a la Caro como una cuestión más física. Claro, y pienso que esta cuestión de cómo se relacionarían las personas en el escenario en el cual las emociones difíciles o etiquetadas como malas son bien recibidas, creo que serían más flexibles. Uno se movería más libremente con esas emociones y no representarían el problema que quizás el nuestro planeta tiene en cuanto a la interpretación que hay detrás de todo eso. Mm.
Tal cual, tal cual. Ujú. ¿Y más físico te referirías tal vez o estarías pensando más en experiencias como palpitaciones o sensación de presión en el pecho o dolor No, físico? dolor bien del sistema nervioso. No sé, una pinchadura, te quemas con fuego, algo de ese tipo. Genial, porque justamente yo trabajo con dolor crónico y, aún en el dolor físico crónico, el sufrimiento está dado por lo que ya sabemos a dónde vamos orientados, ¿no? Aún en el dolor físico crónico. Ajá. Bien, genial. ¿Alguno más se anima a jugar? ¿O sería, es como muy difícil imaginarse un, un, un planeta con estas características? Tal vez. Imagino que el problema del planeta sería, bueno, es el que se resiste, el que lucha sería Ujú. el que estaría rarito, Ujú, ujú, por ponerle un nombre, distinto de lo que pasa hoy en nosotros. ujú, 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 ujú. Hola, ¿qué tal? Se me ocurría un probable o posible problema que pueda existir en ese planeta sería como que el tiempo, si bien se da la bienvenida a las emociones, cualquier emoción, ¿no? Y me imagino que se vería como algo natural, cotidiano hablar de ellas, ¿no? Pero como que se me presentaba un interrogante en la cabeza como cuánto tiempo se estaría con esa emoción, ¿no? Como si se está dando la bienvenida bacán, pero el tema es, digamos, cuánto tiempo uno puede estar triste o cuánto tiempo uno puede estar con la culpa. Creo que yo creo que existiría problemas, pero como que a ese nivel, ¿no? Otro tipo de problemas, ¿no? Como en la Tierra, ¿no? Ajá, ajá. O sea, cuando te refieres como a la duración de la emoción. Ajá, exacto. Mm, ujú, ujú. Podría ser. Ujú. Si está, pero un tiempo, está bien, pero si está más de un tiempo, ¿no? Como el DSM que dice más de 3 meses, ¿no? Como si está 2 meses y medio, no es depresión, pero si está más de 3 meses, sí. Yo creo que sería un planeta sin religiones, o con algunas religiones no, serían muy distintas tal vez. Hay religiones que se basan mucho en la idea del sufrimiento, la redención, la culpa, y también un sistema jurídico muy distinto. Creo que muchas veces emociones como la culpa nos permiten cuidarnos los unos a los otros y cooperar los unos con los otros. Si no tenemos esa clase de emociones, son bien recibidas, entonces tal vez seríamos más inescrupulosos. Ah, buenísimo, ahí está. Me parece buenísimo, Florencia, esa perspectiva. Ujú, 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 ujú. Genial, buenísimo. O sea que sí. Igual, claro, no decía sin culpa, sino la culpa Claro, es, no, no que se elimine, pero muchas veces claro. lo que nos impulsa es querer eliminarlo a veces, Ujú, algunos. ujú. Entonces, si no hay nada que te impulse a eliminarlo porque es bien recibido y podés convivir con esa emoción, serían mecanismos muy distintos al menos. Claro, pero también puede ser, ¿no? Ay, siento culpa. Ay, bueno, culpa, eso quiere decir que hay algo, es- te la recibo y eso quiere decir que hay algo que de lo que estás arrepentido, ¿no? Como, lo recibo bien, pero la culpa viene a decirte de algo que estás arrepentido o que te sientes incómodo de haber hecho, tal vez, ¿no? Si yendo a las consecuencias legales, tal vez, o escrupulosas. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Bien. Bueno, genial. Nos cuesta, aunque tengamos el paradigma asumido, tal vez nos cuesta pensar en esto, ¿no? En como, ¿qué sería? ¿Qué llamaría? ¿Por qué iría una persona al psicólogo si están bien recibidas? Y porque tal vez no quisiera comportarse de una manera diferente, más que sentir de una manera diferente. Tal vez podría ser eso, ¿no? Una respuesta. Bien, lamentablemente no vivimos en este planeta.
Y el sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? O sea, sí, no vivimos en este planeta y el sufrimiento es parte de la condición humana. Sin embargo, el sufrimiento no se da por cuestiones que tienen que ver con patologías o algo que funciona mal o algo que está averiado o algo que es anormal, sino que es inherente al lenguaje y a la cognición humana. ¿Mm? Ujú. El sufrimiento se da porque tenemos lenguaje. Porque el lenguaje, ahí continúo, si bien el lenguaje nos posibilita muchísimas cosas y nos da la oportunidad y la posibilidad de planificar, aprender, tener estas conversaciones, estas clases, este intercambio, imaginar, como hemos hecho recién con el planeta. También nos da la posibilidad de sufrir. Preocuparnos, apegarnos a historias, recordar, rumiar, hacia atrás, hacia adelante. ¿Mm? Digamos, como por eso se habla de la cara oscura de la luna, ¿no? El lenguaje tiene esa cara brillante, que es la que vemos de la luna, que es lo que nos permite hacer un montón de cosas, pero también tiene la cara oscura, por la cual nos da la posibilidad de sufrir o por la cual sufrimos, porque el lenguaje, gracias al lenguaje, lo dotamos a las emociones de connotaciones negativas. ¿Mm? Continúo y explico un poquito más. ¿Mm? Y eso se da gracias al lenguaje como arma de doble filo. Genial, Gaby, gracias. Y eso se da por una teoría que subyace a este paradigma o que está en línea con este paradigma, que son la teoría de los marcos relacionales. No vamos a profundizar mucho, pero sí mencionar porque es la teoría, esta teoría es la que propone, RFT, por sus siglas en inglés, es la que propone que el lenguaje humano, gracias al lenguaje, los seres humanos podamos crear relaciones entre eventos que tienen que ver con cogniciones, emociones, ¿no? Eventos privados, conducta verbal. Y esas relaciones se dan de manera arbitraria. Es decir, se dan. ¿Por qué decimos que la culpa es mala? Porque se ha relacionado en algún momento la culpa con algo malo. ¿Por qué decimos que la ansiedad o los ataques de pánico son amenazantes? Porque se ha relacionado en algún momento en nuestra historia de aprendizaje. Por eso, ya hablamos de historias de aprendizajes culturales, ¿no? Más que individuales. ¿No? Y un poquito para ir a la teoría de los marcos relacionales, ¿sí? La teoría de los marcos relacionales, las personas cuando adquirimos el lenguaje, ya tenemos esa posibilidad. ¿M? Eh, tenemos tenemos la habilidad de no centrarnos solamente en las propiedades físicas de los eventos o de los objetos, como por ejemplo aquí vemos claramente que una moneda, la de arriba es más grande que la de abajo, ¿sí? Entonces, si le damos a un niño sin lenguaje y le decimos, elegí una moneda, ¿no? Y el niño tiene como la tendencia natural de elegir la más grande, el niño sin lenguaje va a optar, lo más probable, por la moneda más grande porque es más grande físicamente, ¿no? Por la de arriba, digo, está aquí, está aquí. Porque las propiedades físicas de la moneda, lo que observa el niño es que esa moneda es más grande, por tanto, quiero esa moneda, ¿sí? Gracias a la capacidad de derivación, ¿no? Y de relación que adquirimos a través del lenguaje o que las personas y los niños adquieren a través del lenguaje, podemos abstraernos de las propiedades físicas de los eventos y de los elementos y podemos atribuir otras derivaciones, otras relaciones a las monedas. Entonces, si nos enseñan que un euro es más que 2 céntimos, el niño con lenguaje que entiende que un euro vale más que o 2 céntimos, va a preferir y va a elegir la moneda de un euro.
Entonces ya es independiente de las propiedades físicas y por eso se habla de relaciones arbitrarias. Entonces 1 euro vale más que 2. Y con 1 euro te puedes comprar más cosas que con 2 céntimos. Y con 1 euro, no sé qué. ¿Mm? Todas las derivaciones que pues, se pueden. Entonces, por lo cual, 1 euro es mejor. ¿Sí? Eso es lo que ha aprendido el niño y seguramente va a poder elegir 1 euro. Va a elegir más probablemente la moneda, aunque es más chica en tamaño, es más grande en valor. ¿Mm? Eso es todo eso es lo que voy a hablar de las teorías de los marcos relacionales y nada más. ¿Ok? Entonces, los humanos pueden, gracias al lenguaje, vivir experiencias dolorosas, repetidas veces con solo recordarlas o anticiparlas mediante el lenguaje. ¿Sí? Los seres humanos pueden traer a su experiencia del aquí y el ahora experiencias dolorosas o emociones o difíciles con solo su capacidad de lenguaje. Puede traer lo que todavía no sucedió al aquí y a la hora, puede traer lo que pasó al aquí y a la hora, ¿m? Gracias al lenguaje, y sufrir de varias maneras. Entonces, el contextualismo funcional busca entender en la conducta en términos de su función dentro del contexto, ¿no? Por eso, más que los pensamientos, las emociones y las conductas observables, no son cosas aisladas, sino que suceden dentro de un contexto. Entonces, dentro de un contexto determinado. Entonces, o de una situación determinada. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es en qué contextos se dan esos pensamientos, emociones o conductas o acciones. Utiliza el término conducta en este ejemplito de aquí abajo como conducta observable, aunque sabemos que cuando hablamos de conducta en esta definición, por ejemplo, la conducta incluye eventos internos, porque hablamos de también conducta verbal, como emociones y pensamientos. Entonces, para entender o el contextualismo funcional, nos invita a hacer un análisis de la conducta verbal y observable, entendiendo en dónde surge, y qué hace que surja y qué hacemos cuando surge. ¿Mm? Bien, entonces la conducta es la conducta observable, como cantar, saltar, comer, ¿no? Esto yo lo marco mucho, por ejemplo, a mis alumnos, porque ellos vienen como que el conductual o el conductismo es el conductismo de la primera generación, de la generación de terapia de conducta, la primera generación. Y la primera generación solo identifica la conducta como lo observable, no incluye la conducta verbal. Obviamente eso es posterior, o en la primera generación de terapias de conducta no se incluía la conducta verbal y como que cuesta entender que conducta también es lo que siento y lo que pienso, ¿no? O sentir y pensar también son conductas. ¿Mm? Aunque sean, que no se vean de la piel para afuera, ¿no? Y por eso también lo que llamamos las terapias de conducta de tercera generación vuelven a un conductismo radical, hacer como todo es conducta, ampliar la definición de conducta. Y contexto también es importante, como definir el contexto, y aquí voy a leer estas dos cosas que he puesto respecto al contexto, que es un término utilizado para una corriente variable de acontecimientos que pueden ejercer una influencia organizativa sobre la conducta. ¿Sí? Es una serie de acontecimientos que influyen sobre la conducta. Y es serie de acontecimientos, ¿no? Una corriente variable de acontecimientos que influyen sobre la conducta. En esta otra parte, el contexto está definido por un término funcional. No se puede entender sola y aislada, sino en cómo impacta en lo que está a su alrededor.
O por eso me gusta este gráfico también de conducta y lo que está alrededor, todo alrededor es contexto, aunque nosotros lo identifiquemos en el análisis funcional como antecedente y consecuencia, ¿no? El contexto es todo lo que está alrededor de la conducta. ¿Mm? El contexto influye tanto en la historia como en las situaciones que tienen relación con la conducta, como la unidad organizativa en la ciencia conductual contextual es la acción en un contexto, tiene sentido que la conducta y contexto se definan mutuamente. ¿Sí? No podemos entender desde esta perspectiva y de este paradigma, no podemos entender la conducta sin ver el contexto. Y por eso también es una perspectiva holística, se llama, porque vemos todo, no lo podemos ver de manera independiente. ¿Mm? Bien, características del contextualismo funcional, que es el paradigma desde el cual se construye esta mirada o esta mm, intervención que estamos hablando principalmente de la terapia de aceptación y compromiso. Se fundamenta en una visión contextual funcional de la conducta, obviamente que incluye estas cuestiones que estamos mencionando recién. La conducta humana se entiende como una acción situada en un contexto y no como un síntoma a eliminar. La conducta no es algo que, ¿no? Como decíamos recién, como hay que medir topografía, duración, intensidad, frecuencia, ¿sí? De manera aislada y que tenemos que reducir, ¿no? Por eso la pregunta del inicio, ¿no? ¿Cómo, por qué las personas llegarían en un lugar, en un mundo, en el planeta en el que no haya problema con tener determinados sentimientos o emociones o pensamientos y no habría nada que eliminar, ¿no? Aquí, desde la perspectiva o el paradigma en el que estamos situados, la salud mental, más desde la perspectiva cognitivo-conductual estándar, por decirlo, terapia de conducta de segunda generación, es algo que se tiene que eliminar. Y la verdad, desde otras perspectivas como el psicoanálisis, por ejemplo, no estoy muy segura, pero como que siempre tendemos a ver, bueno, que reduzca algo, que cambie algo, algunas sintomatología a eliminar para que los mismos diagnósticos manuales, manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales plantean esto, ¿no? Como cómo sabemos que un tratamiento, una intervención terapéutica es efectiva, ¿no? Desde la terapia basada en la evidencia, ¿no? La terapia basada en la evidencia, ¿cómo mide cuán eficaz es una intervención? ¿Cuánto reduce los síntomas? En general, ¿no? Hay algunas cosas distintas que se están haciendo, pero las terapias basadas en evidencia que conocemos y la fortaleza en cuanto a evidencia empírica que ha tenido la psicoterapia cognitivo-conductual estándar tiene que ver con cuánto elimina los síntomas. ¿Mm? Em, a ver. Ajá, Ángel dice, recuerdo que el psicoanálisis buscaba reducir y eliminar la histeria. Ajá, es verdad, una perspectiva de eliminación de síntomas, o tal vez el paradigma de salud mental del psicoanálisis es como, no, bueno, nadie está totalmente sano y es como el objetivo, el trabajo es, la salud mental es una utopía, como vas a seguir in eterno en tratamiento psicoanalítico ortodoxo porque nunca vas a llegar a la salud mental, ¿no? O algo así, no sé. No sé muy bien. Pero bueno, de eso no, nos corremos. Em, entonces, no nos interesa tanto tener registros específicos o indagar tanto la forma como el contenido o el contenido de las conductas, sino la función, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando esa conducta aparece o cómo respondemos o cómo nos relacionamos con esa conducta? Recuerdo, conducta verbal también incluida y en qué situaciones y contextos surge esa conducta, ¿no? Ahí indagamos el antecedente o la consecuencia. ¿Mm? ¿Por qué la consecuencia va a ser sumamente importante? Porque si
El problema está cuando solamente respondemos a una conducta verbal de manera que queremos evitar, reducir o eliminar o controlar una conducta verbal. Y cuando esa intención se vuelve rígida, ahí están los problemas de la evitación experiencial. ¿Mm? Tiene fundamentalmente una perspectiva pragmática. Eso también cuesta un montón. Llevarlo a la práctica, como tener la filosofía en la cabeza en la práctica, ¿no? Porque hay que centrarse en cuál es el efecto que está teniendo esta conducta en la vida, ¿sí? ¿No? Que esa conducta, no hay juicios morales respecto de la conducta, a no ser que, ¿no? En el marco, no me explico, no en el marco jurídico, sino desde el marco de la psicoterapia, ¿no? No está ni bien ni mal en sí misma, ¿no? No es buena ni mala, sino qué efecto está teniendo en la vida de esa persona. Muchas veces lo hemos conversado tal vez entre colegas, hasta el mindfulness es en sí mismo, diríamos, está buenísimo, pero si lo estamos usando de una manera que no está ayudando a nuestra vida, chao mindfulness, chao meditación, digamos. En sí no tiene ninguna, no es ni buena ni mala una conducta, sino siempre la verdad tiene una connotación pragmática. No buscamos la verdad objetiva, ¿no? Que es verdadero en sí mismo, sino que es útil, ¿no? Esa es la perspectiva pragmática. ¿Qué es útil? ¿Funciona? Sí. A ver, y ahí la pregunta siguiente, ¿para qué? ¿Funciona para qué? ¿Funciona para acercarte a tus valores, ¿no? Ya en términos de ACT. Entonces está bien, o sea, no está bien, es útil. ¿Mm? ¿Funciona para que te sientas más conectado con no sé qué? Útil, entonces, ¿sí o no? Útil. Entonces, no está ni bien ni mal, sino siempre lo evaluamos o lo vemos desde el criterio de utilidad y el pragmatismo. Ujú. Gaby dice, distinto de la terapia cognitivo-conductual, que hay una especie de moralidad. Hay pensamientos racionales y hay irracionales, tal cual, exactamente, ¿no? Y eso, ¿no? Como que tienes que pensar, no te lo digo, pero sería más racional que pienses de una manera tal, ¿no? Como el racional está bueno, es el que está bien, el que tenemos que tener, y el irracional no. Y si tienes el irracional, hay algo anormal, entonces no hay un sufrimiento, ¿no? Y si tengo un pensamiento, que es poco probable, pero que tengo un pensamiento que y es irracional desde un terapeuta cognitivo-conductual externo, pero no está siendo un obstáculo para construir una vida valiosa, significativa, con sentido, ahí está el pensamiento, no tiene ninguna cuestión. ¿Mm? Y aquí un cuadrito que me ha parecido interesante compartirles, porque eso, este paradigma nos alejamos bastante de por ahí, no sé cómo decir el recorrido de formación de los actuales jóvenes estudiantes, pero generalmente el nuestro ha sido ser la oveja negra del psicoanálisis en la universidad, formarse en otra cosa que no sea psicoanálisis fuera de la universidad y después encontrar los contextuales. No sé si ha sido la gente de mi edad, Evo, creo que tu recorrido así ha sido. Sí, Gaby, es así, ¿no? Ha sido así un poco el recorrido. Entonces, como que es romper un poquito el paradigma con el que nos habían enseñado. Y son 5 años y muchas cosas de meternos, ¿no? Reducir el síntoma, evaluar, hacer informes, cuestiones así que tienen que ver con una epistemología más tradicional, no sé si ponerle tradicional, pero la que capaz hemos aprendido, que tiene una cuestión muy mecanizada, atender al contenido tal cual, atender al contenido. Sí, tal cual, es como salirse en la Matrix, digamos, el salir del contenido y a ir a la función, tal cual. Bueno, y lo mecanicista que se enfoca en describir, en diagnosticar, ¿no? Lo tenemos metido más de 3 meses, qué criterios diagnósticos. Y
y que puede ser útil, ¿eh? Ojo, no, no digo que no, ¿no? Puede ser muy útil porque nos da bastante información respecto de qué esperar, ¿no? Hasta nos serviría, yo siempre digo, si le puedes dar al paciente una respuesta, pues muchos pacientes te dicen, no, pero cuando yo he descubierto que ese es mi diagnóstico, qué gran alivio. Y vos dices, "Ah". Es como, ¿no? Como te puede servir para eso, pero otra vez, la función, ¿te está siendo útil o no? Pero bueno, este enfoque busca describir, diagnosticar, busca la verdad objetiva, cómo son las cosas, ¿no? Si el pensamiento se acerca más a a la realidad, es racional, y si no, están las distorsiones cognitivas, ¿no? La conducta es vista como resultados de fallas, ¿no? Algo está funcionando mal, por lo cual ¿no? Estás actuando mal, ¿no? Se intenta eliminar síntomas y el análisis de tipo estructural o causal, ¿no? Este chip también del psicoanálisis, ¿no? Vamos a la causa. Algunos pacientes ya vienen, algunos consultantes vienen muy de vengo aquí para saber por qué me siento así. Ponele que sabemos la causa y, ¿no? Y sacarlos, ¿no? También, ¿no? El contextualismo funcional como base de ACT se enfoca en observar funciones en el contexto, en qué circunstancias de la sesión terapéutica aparece esta conducta verbal, ¿no? Como antecedente y qué hacemos en el contexto que somos consultante y terapeuta cuando aparece la conducta verbal. ¿Nos centramos ahí? ¿Le damos la bienvenida como en el planeta esta? ¿O no? ¿O escapamos, aunque no nos demos cuenta? ¿Mm? Ajá, la herencia del psicoanálisis y conocer las causas, sí. Cómo se ha metido culturalmente eso, ¿no? Buscar la eficacia práctica desde el contextualismo funcional, lo que sirve. Lo que funciona y en el contexto del para qué, hacia dónde te acerca, hacia dónde queremos ir, o si está, por ahí tengo una buenísima idea en cuanto a una acción, la llevo a cabo, pero en el mundo realidad no ha funcionado como, porque no me ha acercado a mi valor, ¿no? A mi refuerzo simbólico a largo plazo. Entonces, ¿no? Como cambiar, modificar, flexibilizar. Entonces, esa no es una buena conducta. ¿Mm? Y yo les contaba que trabajo con dolor crónico y una acción que todo el mundo recomienda en el dolor crónico es la actividad física. Sí, es útil, pero en qué contexto? ¿No? Es como si vos le dices, tienes que hacer actividad física, porque sí, porque yo te lo digo, porque tienes que hacer actividad física, y ya no es una acción que yo hago para acercarme a lo valioso. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? La eficacia práctica. ¿Mm? La conducta es vista como una acción significativa. Esto quiere decir que una acción que tiene sentido en un contexto determinado. No es una conducta, no es el resultado de algo que no funciona bien, que puede ser una cognición, ¿no? O una emoción, sino es una conducta, es algo que emerge como acción significativa en un contexto determinado. ¿Mm? No se busca eliminar los síntomas o determinadas emociones, aunque sea de frecuencia, intensidad y duración que no nos guste, sino se busca transformar la relación con ellos y que no sea una rigidez constante en tratar de eliminarlos, ¿no? Porque si esto que se transforma en rígido, ahí no, ahí generamos mayor sufrimiento. El análisis, en lugar de estructural y causal, es funcional y pragmático. ¿Y cuál es el impacto que tiene este paradigma en la clínica? Aquí está bueno pensarlo, ¿no? Cómo desde creo que lo hemos vivido todos los que trabajamos desde el contextualismo funcional, que la clínica cambia, ¿no? Hablo de la clínica porque es lo que yo hago, ¿no? Pero también otras áreas
en donde podemos utilizar la ciencia conductual contextual, ¿no? Ah, existen, no lo sé. Entonces, cuando tenemos un consultante, no vemos como problemático las emociones negativas o los síntomas, ¿no? Sino tal vez vamos a ayudar ayudarlos a que se relacionen de manera diferente con las experiencias emocionales o la conducta verbal, ¿m? Que se relacionen de manera diferente. El objetivo de la intervención no es eliminar el malestar, sino ampliar el repertorio conductual al servicio de una vida valiosa. Eso creo que está clarísimo, pero a veces nos lo olvidamos, ¿no? Porque, ¿no? Semana a semana, la primera pregunta que podemos hacer a un consultante ahí es, ¿y cómo te ha ido en la semana? Y el consultante te puede responder, o lo que habitualmente responde. Los que tienen mucho tiempo no, pero los que recién inician el proceso terapéutico suelen responder. Y más o menos he tenido ansiedad, me he sentido mal, ¿no? Como si fuera la presencia de ansiedad, un indicador de que no está funcionando la terapia, ¿no? Generalmente esa es la idea, ¿no? Entonces, no es nuestro objetivo eliminar el malestar, sino ampliar el repertorio conductual al servicio de una vida valiosa. Cuando ampliamos el repertorio conductual en dirección hacia una vida valiosa, lo que hacemos es aumentar las probabilidades de que se construya o que se contacte con refuerzos simbólicos a largo plazo, que es la vida valiosa, y que ese malestar no sea tan no molesto, tal vez. ¿Mm? El terapeuta deja de buscar explicaciones causales internas para observar funciones contextuales, lo que decía Debo, ¿no? La que me salgo del contenido y el por qué, ¿no? Sino vamos a en qué momento surgió, cómo he reaccionado con esa conducta verbal, ¿no? Entonces analizamos consecuencias, antecedentes y consecuencias. En lugar de preguntar qué tiene esa persona, preguntamos o trabajamos en qué está haciendo, en qué contextos y con qué función. Si la función es de evitación o no, tal vez. Y esto nos lleva a la cuestión del problema del control. Cuando sabemos que las experiencias emocionales o la conducta verbal no es el problema, sino el problema es cómo nos relacionamos o qué hacemos cuando se presenta en determinados contextos una conducta verbal. Y si nosotros, o sea, las personas intentan de manera rígida, de manera inflexible, tratar de controlar o evitar esas experiencias emocionales, nos metemos en la trampa. No sé si es muy vintage este cosito de la trapa dedo. ¿Lo conoce a este jueguito? Sí, Francisco. Bien, o no, no. Pero bueno, es el clásico de ACT, ¿no? No sé si lo han tenido alguna vez, pero cuanto más intentamos salir, ¿no? Cuando más intentamos como tirar nuestras manos, nos metemos los deditos ahí en el atrapadedo y cuando más intentamos salir, más se achica el tubito y más atrapa los dedos y es imposible salir así. Es imposible salir de esta cuestión tratando de evitar o de controlar la experiencia. Cuando en el atrapadedos, cuando relajamos, digamos, y unimos y dejamos de luchar, abandonamos la lucha, en términos metafóricos, se afloja y ahí podemos sacar los deditos. Pero es una muy buena si quieren comprar por mayor y tener en el consultorio, no se los recomiendo y a trabajar desde la experiencia con el problema del control. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el sufrimiento humano no se da porque algo sucede de manera normal, sino porque o que tenemos alguna falla en el procesamiento de la información, dijo los terapeutas cognitivos conductuales, o en algún lugar, sino es una consecuencia del lenguaje, porque el lenguaje relaciona de manera arbitraria eventos internos. Y hace que
un no puedo, que es la N con la O y demás, sea un verdaderamente no puedo. ¿Mm? Un literal, ¿no? Un no puedo literal, cuando es un evento mental, es una conducta verbal. ¿Mm? El control emocional, cuando se vuelve crónico, puede ser el problema en sí mismo. Cuando intentamos de manera rígida controlar, evitar, reducir, eliminar nuestros eventos internos, la conducta verbal, y eso se hace rígido, eso tiene, como ustedes saben, dos consecuencias. Una, que al final no funciona, es decir, porque el malestar no desaparece. Y la segunda es que haciendo eso, seguramente nos alejamos de una vida valiosa. No nos acercamos a los reforzadores. ACT propone un cambio de paradigma desde de salir de la eliminación de los síntomas a la flexibilidad en contextos significativos. Recuerden, ampliar el repertorio de conductas, es decir, que hagamos cosas diferentes, aún en presencia de eventos internos, aunque se vivan con desagrado, ¿no? Flexibilidad en contextos significativos. Comprender el contexto y función de la conducta permite intervenciones más compasivas y eficaces, ¿m? ¿No? Como esta idea de es totalmente entendible, comprensible y hasta lógico que aparezca este evento interno, como que sientas lo que sientes, dada tu historia personal. Y cuando los consultantes logran como entender eso, nosotros, y decírselos a ellos mismos y hasta de los otros, es mucho más compasivo. Mm. Y como terapeuta podemos preguntarnos, ¿estoy ayudando a esta persona a luchar menos y vivir más? ¿A tener un repertorio más amplio de comportamientos que le alejen o aumenten la probabilidad de construir una vida valiosa y significativa? Muy bien. Bien, preguntas, dudas, debates. Esto ha sido mi explicación o mi compartir, no sé, tampoco explicación porque hemos ido muy someramente al conductismo, al contextualismo funcional, pero Yo tengo quizás una pregunta. ¿Qué tal? ujú. Hola Javier. Bueno, gracias. Buenísimo. Sí, creo que a veces es bastante difícil dirimir o diferenciar entre incluso ejercicios, por ejemplo, de fusión, que en teoría, dentro del contextualismo funcional, no estamos buscando reducir sintomatología y aún así muchas veces quizás trabajando uno se ve con algún pensamiento y uno quiere ayudar a que la persona tome distancia, como ese toma de distancia, si no está claro, si está dirigido a que la persona pueda en presencia de ese pensamiento tomar una acción comprometida, si se quiere, o actuar en presencia de ello, cómo puede caer fácilmente, ¿no? En que se busque reducir el malestar que genera ese pensamiento, porque ahora lo puedo ver con distancia. Te preguntaría, en ese sentido, ¿cómo trabajas vos o cómo ves vos esta perspectiva del contextualismo funcional dentro incluso de intervenciones para favorecer con los consultantes que no perdernos en reducir el malestar, reducir la sintomatología y que quede la idea de que es a fin de que sea al servicio de tomar acciones comprometidas? No sé si se entendió mi pregunta. Yo sí creo que te entiendo. Claro que al final, si hacemos un ejercicio de difusión, por ejemplo, para promover, lo que vos dices, para promover la difusión, voy a dejar de compartir así nos vemos. Em, lo que generalmente sucede es que disminuye la intensidad de la emoción. ¿Sí? Sí, se ve eso.
porque tomamos perspectiva o porque ayudamos al consultante a tomar perspectiva mediante los diferentes ejercicios. Pero el fin último sería que con eso, dejando de estar enganchado a la trapa de dedos, tengamos las manos libres para hacer algo. Ese sería el fin último, ¿no? Sí genera una disminución en la intensidad del malestar que está trayendo, pero también ahí está como esto, ¿no? Del sufrimiento es inherente a la vida humana, es inherente. El tema que el lenguaje nos hace a sufrir aún más, un extra que se da por alejarnos de nuestros valores. Entonces siempre va a haber una reducción del sufrimiento, el sucio, el secundario, pero del otro no. Claro, pienso en ese sentido, tiene que quedarle bien cuando uno entra en ese tipo de ejercicios, de prácticas. Consultante ya antes tiene que, tan importante no la desesperanza creativa, ¿no? Que ya tiene que el paciente tener cierto como reforzamiento diferencial de las estrategias por parte del terapeuta, como enseñándole como, ok, estas son de esta clase de conductas y estas son esta clase, buscamos reforzar más las otras, aunque haya un efecto secundario, sería, ¿no? De la reducción. Claro, igual yo siempre hasta hoy me mezclo en cuánto tiene que entender el consultante y cuánto tiene que experimentar y vivir el consultante, ¿no? Es como yo me sigo preguntando eso, ¿no? Criterio pragmático otra vez, no sé, pero si ha servido para construir una vida valiosa, que lo use. Sí, sí. Mm, Perdón, yo tengo una duda con esto que acabas de mencionar. Yo estoy en el segundo año de psicología, o sea que yo la verdad que nunca atendí pacientes. ajá. Em, y esto que yo también soy paciente, y yo creo que muchas personas a veces dejan la terapia porque no entienden qué es lo que se está haciendo. O sea, pero como acabas de mencionar esto, como que no sé qué tan, para mí es como bastante importante que el paciente entienda qué es lo que el profesional va a hacer y qué camino seguir, pero como que también se me hace algo muy disruptivo el decir, bueno, en qué momentos es conveniente y en qué momentos no, hasta qué punto, como que nada, lo planteaba como Tal para cual. más o menos saber cómo manejarme con eso. Sí, debe haber alguien que haya escrito la utilidad o que haya analizado mayor a profundidad, que tal vez no lo tengo ahora fresco, pero no, esto de la psicoeducación también, ¿no? De explicarle al consultante qué va a esperar, el paradigma, la idea, por más de que no hablamos de convencer, ¿no? Sino de informar, ¿no? Debo habías puesto algo vos. Claro, esto del contexto en el que se le da una explicación y el para qué se le da una explicación. ¿Sí? También como una conducta en contexto, la explicación es una conducta en contexto. ¿Por qué se da ahora? Se da por como estrategia de evitación del terapeuta, se da porque considera que es útil en ese momento de la terapia para generar mayor compromiso o mayor autoconciencia o no sé qué objetivo otro podrá ser. Pero está bueno haber escuchado, Guadalupe, tu experiencia, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Sí, tampoco como ir a ciegas como consultante. Ujú. Majo, tengo una pregunta para molestar un rato. Más que nada porque me parece fundamental también desde esta perspectiva, y ya que estamos hablando un poco más de clínica, cómo se juega el contextualismo funcional al momento de pensar variables disposicionales, tanto biológicas como sociales. En lo biológico, por ejemplo, lo que tiene que ver con sensorialidad, y en lo social quizá vulneración de derechos, lo que quieras, es muy amplio, ya sé, pero tu apreciación sobre eso. Sí, 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 es buenísimo como ese tema de que lo plantees, porque creo que, claro, bueno, Caro o que trabaja, por ejemplo, con diagnósticos como
trastorno de déficit de atención, por ejemplo, que hay otras variables disposicionales, que hay otras cuestiones a tener en cuenta. No se trata, creo, de desconocer, pero igualmente se puede hacer un análisis funcional con esas características o variables disposicionales o contextos socioeconómicos de vulnerabilidad social, por ejemplo, ¿no? Em, Se hace un análisis funcional porque seguramente habrá antecedentes específicos y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y aún así se puede analizar la conducta en contexto, que van a ser diferentes, porque hay una cuestión hasta neurobiológica, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Caro, ¿quieres decir algo? Sí, a veces algunas conductas que nosotros podemos pensarlas como sintomatología o como problema psicológico, en realidad pueden tener más que ver con una cuestión de adaptación, ¿no? A determinados contextos, eso principalmente. Tal cual. Sí, porque igualmente un TDAH no es igual en diferentes contextos, no por más de que tengan como la misma... Sería discriminar algo que hablábamos por ahí la otra vuelta en el grupo que estaba Pano también, discriminar esto, ¿no? ¿Qué es un problema psicológico de entrada? Si realmente es un problema o si tiene que ver con otras cuestiones que no hacen necesariamente a un problema, ¿no? Entonces dábamos un ejemplo de qué pasa con una persona. ¿Cómo era el ejemplo, Manu? ¿Querés darlo vos? Dale, nos fuimos para cualquier lado, pero está bueno como para pensarlo. Más que nada desde esto, ¿cómo se juega el pragmatismo en ese sentido? Nosotros pensábamos hasta qué punto podemos hablar de un problema psicológico o no, y en ese sentido, justamente, cómo el uso del concepto de función permite delimitar esto. ¿Qué antecedentes, qué consecuentes hay, cuál es la respuesta operante o, o respondiente? Y en ese sentido, decíamos, por ejemplo, una persona que se está exponiendo a una situación social. Si usáramos criterios diagnósticos más categoriales, podríamos pensar en ansiedad social o agorafobia o algo, si está emitiendo alguna conducta de evitación o escape o control, mantenida por reforzamiento negativo. Pero ¿qué pasa si esa persona se expone sistemáticamente? Si no podemos identificar conductas de evitación y, por ejemplo, en un mediano plazo termina yéndose por una estimulación sensorial de ese espacio. Y en ese sentido Y tendríamos que ahí, poder diferenciar. Sí. claro, y entonces ahí ese es un ejemplo de un caso real y ahí en ese sentido lo que hay que hacer es un análisis en cadena, ¿no? Es poder interpretar cuándo fue que la persona necesitó salir del contexto y si realmente lo que le pasó tuvo que ver con un problema o con, ¿no? Le estalló el termómetro hablando en términos por ahí poco clínicos y a partir de ahí discriminar. La dificultad mayor que tenemos es, nosotros solemos encajar casi todo en el conocimiento teórico, en el marco teórico que tenemos, todas, no sé, bueno, por ahí varias, Bajo que trabaja con dolor, todo lo podemos llegar a incorporar, hablando de dolor, en, no sé, trauma o fibromialgia, y no necesariamente es eso, puede tener alguna causa biológica, puede ser, no sé, celiaquía y desconocerlo, pueden ser otras causas. Entonces ahí, esto que decíamos, ¿no? Del análisis en cadena, del análisis funcional, de entender la conducta, es como lo básico, pero bueno, ahí no. Y en el ejemplo, pregunto, en el ejemplo del haberse, en este análisis microanálisis en cadena de esa persona se ha ido por sobreestimulación sensorial. ¿Qué consecuencia en términos de sus valores podría tener haberse ido? Claro, es que a veces el problema no está en la situación, en la conducta sí, sino en la consecuencia social. Y entonces ahí uno tiene que discriminar si es un problema para la persona porque se pierde de algo y ahí también uno tiene que aprender a aceptar determinadas disposiciones físicas, ¿no? Esto es como pedirle a una persona que tiene un ataque epiléptico que no lo tenga, ¿no? Tal Porque cual. incomoda al resto. Es exactamente eso. Entonces, aprender a tener esa lectura interna, saber que sí, que no, y cuál es el límite que puede tener una persona, ¿no? Pensándolo como si fuera, no sé,
diabético o tener otras habilidades, aprender otras habilidades y estrategias que tengan que ver con poder retirarse de determinados estímulos. Sí, tal cual. Bueno, en el dolor crónico que has mencionado, Caro, funciona más o menos así, ¿no? Las personas tienen una hipersensibilidad al dolor, entonces, o al cansancio. Entonces, una actividad que para cualquiera de nosotros sería como rutinaria, barrer, las deja exhaustas. ¿No? O sea, una sensación de o dolor o extremo cansancio. Entonces, tal vez si tiene que barrer el mismo día que tiene el cumpleaños de la abuela, y si barre no puede ir al cumpleaños de la abuela porque no le dan la energía para las dos, y tendrá que tener las herramientas para poder elegir desde sus valores a cuál actividad asistir porque la energía no le da para las dos, ¿no? En el caso, por ejemplo, el dolor o la fatiga. Algo así, no sé si sería. Ujú. Ya que hay que lidiar con cuestiones que, bueno, que están, ¿no? Eso con el escenario completo. Ujú. Tengo Bien, muy algunos bien. amigos neuros que en este debate dicen, bueno, que ellos atienden estos casos, ¿no? Alguien que recibió un golpazo en la cabeza y hasta hace una semana tenía una función del lenguaje sin problemas y ahora ya no la tiene, claramente que hoy no puede hablar y que esa conducta, bueno, cae dentro de estas variables disposicionales, ¿no? Un golpe en la cabeza hoy ya no le permite hablar como lo hacía hace una semana, ¿no? Y sí. Claro, y con eso, y eso es parte, creo, de la flexibilidad, ¿no? Como de promover la flexibilidad, de aumentar el repertorio, porque hoy no lo podrá decir hablando, pero tal vez podrá acercarse a esos valores de alguna otra manera, si fuera. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, ¿les parece que dejemos la grabación acá por si quieren hacer alguna otra pregunta o comentario en Yo quiero confidencialidad? compartir, yo Dale. quiero compartir una última fotito, igual, deja de grabar. Ahí va, ahí estamos. Con esa, con este que es el encuentro del año pasado de la conference, quería dejarlo aquí. Y ahora si quieres sí dejar de grabar. Bueno, Este es el primero capítulo. otra vez volver a agradecerte por tu compromiso, tu generosidad de un encuentro tan valioso y a las personas por también hacer el compromiso de sumarse.